This is your before and after story. Prepare for an incredible career in nursing. At Southeastern College, experience expert hands-on training. Learn real-world skills in our professional lab and simulated settings. And train for opportunities as a practical nurse, registered nurse, or career advancement with our RN to BSN program. At Southeastern College, your future is bright. Visit sec.edu to get started. Bueno, estamos aquí en el primer encuentro de Café Mercosur Mundo, este espacio en el cual trataremos de ver un poco lo que pasa en el mundo con Anaí Rubín desde Nueva York. ¿Qué tal, Anaí? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ramiro? Bien, acá entusiasmada con este proyecto. A ver si podemos aclararnos para nosotros y para la gente que escuche qué es lo que está pasando en este convulsionado mundo, ¿no? En este convulsionado mundo, vos sabés que yo recibí por las redes sociales una cosa que nos mandó un amigo en común que nosotros tenemos, Gilberto, Anaí, que justamente dice, hablando del día de hoy, ¿no? Viernes 8, dice, renunció el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Asesinaron al ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Francia nacionaliza EDF ante la crisis energética por la guerra en Ucrania. Hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas, decía Lenin. Sí, yo también lo leí. La verdad que a mí me impactó mucho ayer, mirando a última hora las noticias, los países que realmente uno piensa que nunca pasa nada, como, qué sé yo, Países Bajos, Holanda, miles y miles de agricultores con sus tractores en la ruta, también Alemania, Polonia. Yo creo que podríamos decir que tienen en común es que la gente ya empezó a decir basta. Y creo que obviamente el capitalismo lleva a eso, pero obviamente acá el detonante tenemos que decir que es la intervención rusa en Ucrania, y en realidad Ucrania es un peón. Acá lo que estamos viendo es el nuevo mundo que se está formando, encabezado por Rusia, China, Irán, Turquía, y un mundo que se está desplomando, pero la palabra es esta, desplomando vertiginosamente, que es el imperio norteamericano, ¿no? Yo que vivo acá, y lo he comentado, realmente me llama muchísimo, y vivo acá hace muchos años, me agrego, es impresionante la remarcación de precios en el supermercado, la gente viviendo en la calle, realmente una imagen. Estoy viviendo en Nueva York, me imagino lo que será en el interior, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Un país, una ciudad, diría la más rica del estado y una de las ciudades más ricas del mundo. No es que no lo sea. El problema es que la mayoría son pobres, ¿no? Así que acá también se van a venir y ya hay grandes luchas por el tema, bueno, del aborto, el tema de la gente, de los homeless, hay muchos temas, pero sí, yo creo que podemos decir eso, ¿no? Que como algo en común, que la gente ya está harta que como dijera Cristina Kirchner, 3 vivos se queden con todo. Y bueno, cuando el pueblo dice basta, ¿no? Sí, vos sabés que yo creo que tenés razón, cuando hablamos de esos vivos, tenemos que referirnos un poco en este contexto, ¿cuáles serían esos vivos? Y yo creo que los vivos en este contexto belicista son las empresas de armas, ¿no? Que son las únicas que ganan en todo esto, ¿no? Las empresas de armas y, bueno, y las grandes multinacionales de los alimentos, que están muy cartelizadas en muchos lugares del mundo, que son las que se están llevando las grandes tajadas, ¿no? Porque no es un hecho que ocurre únicamente lo de la inflación en Estados Unidos, en el mundo entero. Europa mismo está viendo inflaciones que hace décadas que no las veía, ¿no? Brasil, que nosotros habíamos tenido, digamos, acá una política de contención de la inflación relativamente estable desde el plano real, hecho por Fernando Henrique Cardoso cuando era ministro de Itamar Franco, muy parecido a lo que era el de Cavallo también, ¿no? Pero después, si lo sigue Lula, mantuvieron más o menos la inflación, por lo menos abajo de los 2 dígitos que se llama, ¿no? Principalmente en la época de Lula. Hoy estamos en una inflación que está en el 13%, más del doble de lo que la dejó Dilma Rousseff cuando la derrocaron, ¿no?
sea que el mundo está viviendo una crisis muy grande. Sí, la crisis del capitalismo, pareciera que nadie puede poner límites. Y acá lo que dijiste, me quedé pensando en esta imagen de la reunión de la OTAN en Madrid, recibida por un exultante Pedro Sánchez, que realmente ya podría salir del Partido Socialista, por lo menos en el concepto que tenemos la mayoría de lo que es el socialismo, y pasarse directamente a cualquier partido de la derecha, que tiene unos cuantos en España. Pero ver esa imagen, o sea, el contraste de lo que nosotros estamos hablando, de la pobreza, de la gente llevando sus tractores a la calle porque ya no da más. Y esa cena, había un periodista de España, dice, parecía una película de los reyes, ¿no? De Isabel la Católica, de María Antonieta, de los zares rusos, estas cenas donde cientos de personas comían bueno, no recuerdo ahora el menú, pero era un menú para reyes, ¿no? Mientras afuera la gente está diciendo, basta, queremos comer. Entonces, yo creo que es interesante lo que dijiste, ¿quiénes ganan? Bueno, por ejemplo, empecemos hablando de la OTAN, se creó como supuesto balance después de la Segunda Guerra y como contrabalance al Pacto de Varsovia, ¿no es cierto? Pero cuando la pregunta es, se supone que era defensivo. Ahora, cuando cayó la Unión Soviética, se terminó el Pacto de Varsovia, ¿para qué siguió existiendo? ¿Cuál es el motivo? Bueno, ahora quizás estemos viendo el motivo. Y quiero traer a colación, Ramiro, ¿me permitís? Sí, claro. Un expresidente norteamericano llamado Donald Trump, que entre todas las locuras y los devaneos que tuvo en estos años, racismo, pero dijo algo interesante y que viene a colación, que tiene que ver, ¿para qué está la OTAN? La OTAN la pagamos nosotros, referido a Estados Unidos, y para cuidarlos a Europa. Y ahora nos damos cuenta que de defensivo no tenían nada, que estaban armando un plan desde 2014 y lo usaron, repito, Ucrania como un peón, juego de ajedrez, en lo cual acá el destino final es China y Rusia. En realidad China, primero tienen que creyeron equivocadamente que iban a debilitar a Rusia por las sanciones. ¿Vos sabés, Ramiro, que ningún país en la historia de la humanidad recibió tantas sanciones como Rusia ahora, ¿no? Sí. Sin embargo, lo que comentamos el otro día fuera de cámara con vos comentaste que qué pasa con el rublo y qué está pasando con el dólar, ¿no? Y el euro. Y el euro, vos sabés que el euro hoy llega casi a la paridad con el dólar después de 20 años, Anaí. El euro llegó a estar hasta 38% más caro que el dólar en la relación. Hoy están casi en una paridad. Creo que es 0,1, ¿viste? O sea, 1,1, digamos, básicamente. O sea, que hubo una depreciación del euro con relación al dólar del 30%. Mientras que el rublo está, creo que en valores históricos hace como 8 años que no estaba tan valorizado. Creo que está a 52 rublos por euro. Por dólar, perdón. Sí. Bueno, ahora lo mismo, ¿no? Sí, no sé exactamente, pero sí, no. Aparte, yo no soy economista, pero escucho economistas occidentales y bueno, y opiniones como, qué sé yo, Kissinger, que ese señor, a pesar de su ideología, lo dijo hace más de 2 meses, que es imposible que Ucrania, por no decir la OTAN y Estados Unidos, ganen a Rusia, que es el país más grande del mundo y con reservas de todo tipo. Rusia tiene todo tipo de riqueza, petróleo, gas, diamantes, bueno, de todo. ¿Cómo pudo sobrevivir hasta ahora y muy bien, digamos, a pesar de todas estas sanciones que estamos mencionando? Pero por otro lado, estaba leyendo hace un rato, ¿qué gana Estados Unidos? Bueno, ¿qué gana? Primero es someter a toda Europa, es debilitar a Europa y triplicar la venta de gas. Ya es el principal proveedor de petróleo y gas licuado de España. Entonces eso es lo que está ganando. Pero también hay que decir que se están llevando una sorpresa bastante grande con esta resistencia de Rusia, y no solamente resistencia, avance. ¿Avance en qué? Bueno, tiene una alineación mucho más fuerte con China. Están empezando, la India, que era un socio estratégico, diría yo, y Arabia Saudita de Estados Unidos, bueno, ahora no tanto, Interesante lo de la India, Anaí, que estás comentando, muy interesante, porque Imran Khan,
que fue un primer ministro un poco mediático, es deportista, que él se acerca mucho más a Rusia, se acerca a Arabia Saudita, se acerca mucho más a China, lo terminan por, digamos, movida, según él mismo denuncia en carta y según también se dice en los bastidores, por movida de los Estados Unidos lo terminan, digamos, derrocando en una cuestión de lawfare, lo derrocan supuestamente por la inflación que era menor que la de Alemania, ¿no? Pakistán, de Pakistán, de Pakistán. Y bueno, y ahora, por ejemplo, esta cuestión de Pakistán, el nuevo, no solamente que no se alineó a los Estados Unidos, sino que también siguió la política de Imran Khan en Pakistán, ¿no? O sea, que ¿qué gana? ¿Qué gana, no? Las manifestaciones en Pakistán eran multitudinarias, multitudinarias. Sí. Bueno, y quería destacar lo que estabas diciendo, una cosa que se le da muy poca importancia, me parece, Anaí, que es este nuevo grupo de los CRI. Que los CRI, ¿qué significan? Significan China, Rusia e Irán, que no solamente están haciendo lazos comerciales, sino también están haciendo una alianza cada vez más estrecha militar. También porque hay, eso es como un tema que abre a 200 temas al mismo tiempo, pero también sería interesante, por ejemplo, a nivel de la OTAN y de 10 corporaciones armamentistas, 5 están localizadas en Estados Unidos. De las 5, hay una que se llama Raytheon, que es la principal, y es un dato, están ganando, recién estuve fijándome, $60.000 millones, 60.000 millones de dólares, porque es la principal contratista que está enviando armas a Ucrania, que mucha gente inocentemente pregunta si, bueno, colaboran, no, colaboran, traducirlo en dólares. Pero además hay algo importante, ¿por qué menciono a Raytheon? Aparte de ser la corporación más grande, vos sabés que el actual ministro de Defensa norteamericano, un afroamericano llamado Lloyd Austin, estuvo sentadito en el board de Raytheon y la verdad que no creo que se haya cortado la relación. Y además interesante, ¿por qué lo nombran ministro de Defensa? Esto fue cuestionado por algunos progresistas demócratas, pero bueno, nadie quiso escuchar. Él ahora es ministro de Defensa y Raytheon es la primera que vende armas a Ucrania. O sea que acá, de nuevo, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Pierden el pueblo ucraniano. ¿Vos viste a alguien que hable de ayuda, que manden una bolsa de pan, comida, ropa? Yo, los únicos que veo que cuando llegan a un pueblo ucraniano, que liberado es el ejército ruso, que entrega comida y entrega agua, esa gente es muerta de hambre, y Ucrania va a quedar, bueno, despedazado porque Rusia no va a renunciar a sus territorios, y Polonia está empezando a reclamar también, algo que lo reclamó desde hace más de 200 años, territorio que era ucraniano. Uno que gana, pero temporariamente, es Zelensky, por lo menos no está tan frustrado como actor cómico, porque está saliendo, dando charlas, entrevistas. Pero bueno, eso dura poco, porque ya sabemos, tenemos el ejemplo de Guaidó, ¿no? Y ahora tenemos el ejemplo de Boris Johnson también, ¿no? Otro comediante, ¿no? Otro comediante que era muy gracioso y patético ver los chistes que le hicieron el G7 sentados en una mesa, donde Boris Johnson sugería que hay que sacarse la ropa para aparecer, para imitar a Putin. Bueno, el que hacía chiste ahora va a tener todo el tiempo libre del mundo, porque ahora dejó, según él, el trabajo más importante del mundo, que es el ministro. Claro, si estaba de fiesta en fiesta y daba rienda a su sexualidad y a otras cuestiones, claro que el trabajo más lindo del mundo. Lástima que, bueno, el pueblo inglés, el pueblo británico, también está pasando unos momentos tremendos de inflación. Ahora volviendo un poquito a la cumbre de la OTAN, que realizada en Madrid la semana pasada, entre el día 29 y el día 30, una de las cosas que me llamó la atención, primero, cómo se vendía mediáticamente en España, ¿no? Protejamos el futuro, o sea, ¿el futuro de quién? ¿El futuro de qué, no? Porque por un lado, hay dos conclusiones básicas. Una de esas era muy obvia, que iban a declarar a Rusia, a ratificar la condición de Rusia de amenaza a la comunidad internacional, así como ellos lo dicen, ¿no? Rusia amenaza a la comunidad internacional. En el 2007 casi que Rusia es incorporada a la OTAN,
por pedido inclusive, porque se entendía que Rusia era una aliada y ahora pasa a ser la amenaza de la comunidad internacional. Y por otro lado, me parece que es muy interesante, ¿no? Esta nueva categoría que le han dado a China, ¿no? De desafío, entiéndase, amenaza, también de los intereses geoestratégicos de las naciones que conforman la OTAN. O sea, están queriendo llevar esta, me parece, onda belicista, esta ola belicista, a lo que se conoce como el Atlántico, el Pacífico Sur o el Indo-Pacífico, ¿no? O sea, es una situación muy compleja, Anaí, que me hace recordar mucho lo que significó esos 40 años de la paz armada, en la cual, al ritmo de las músicas y de la Belle Époque, estaban armándose hasta los dientes las naciones imperiales y terminaron en la Primera Guerra Mundial, que fue una de las más terribles guerras que hubo, ¿no? A nivel humanitario, ¿no, Anaí? Sí, también estoy pensando en esta incorporación de países que supuestamente fueron neutrales, como es Finlandia y Suecia, que realmente, como dijo Putin, países que no tenían ninguna amenaza, ahora la van a tener, porque Putin también dijo, bueno, ellos pueden entrar y hacer lo que quieran, pero en el momento que nosotros sintamos, nosotros en nombre del pueblo ruso, y van a tener armas nucleares en la frontera. Y ahí realmente la pregunta sería si el poder que está teniendo, que le quieren dar, que defensivo no tenía nada a la OTAN, inclusive volviendo al tema de España y esta obsecuencia de Pedro Sánchez, y el episodio que no podemos dejar de mencionar, Ramiro, lo que pasó en Melilla, claro, cuando cientos de africanos trataron de cruzar y murieron más de 50 asesinados, y la respuesta de Pedro Sánchez justificando a la policía marroquí, la policía española, pero además algo interesante, no es nefasto también que pasó, ¿no?, en esta reunión de la OTAN, era que bueno, que finalmente España va a estar más protegido porque la OTAN va a mandar aviones, va a mandar barcos a esta frontera, pero ¿contra quién se van a proteger? ¿Contra esos pobres muchachos que llegan desesperados a cruzar una frontera que casi vas a la muerte? ¿Contra ellos van a defenderse? Por supuesto que no. Y además, si esto va a ser una organización planetaria, también hay que mirar con todos los cambios progresistas que va habiendo en América Latina, ¿no? Porque también hay que mirar eso, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con Colombia, que yo creo que Estados con 9 bases militares? Vamos a ver cómo lo va a poder manejar Petro. Pero bueno, América Latina, más progresista, menos progresista, pero está cambiando de color. Ahora seguramente en octubre va a ganar Lula. Y bueno, vamos a ver también, ¿no?, si Estados Unidos no va a querer venir a proteger a América Latina, ¿no? Entonces, yo me quería quedar un poquito en España, Anaí, porque quería complementar lo que estabas diciendo con relación, primero, cómo se vendía esta cumbre de la OTAN, que supuestamente para la derecha española y para el Partido Socialista Obrero Español, que de socialista le ha quedado absolutamente nada, que inclusive hay una grieta, inclusive con Unidas Podemos, que es los otros partidos de la coalición, por esta cuestión de adscribirse a la OTAN de una forma tan triste, ¿no? Y por otro lado, también estar a favor, digamos, de la ampliación de la base de la OTAN en Rota, ¿no? Porque supuestamente le daría más empleo a las personas que viven en Rota, porque la presencia militar traería más militares y eso generaría más empleo. O sea, están renunciando a una política energética, a una política soberana, teniendo, por ejemplo, la provisión del gas de Argelia, como tenían, a un precio razonable, están pagándola mucho más por los Estados Unidos, que se las manda en barcos y que es mucho más caro porque es gas licuado que hay que después ponerlos en las plantas y la excusa para todo es, para esta presencia de la OTAN y para esta locura de alinearse políticamente a los intereses de los Estados Unidos, es algunos puestos de trabajo más. ¿Qué van a tener? Más restaurantes, más kioscos, más hoteles. ¿Cuánto? O sea, ¿qué es esta cuestión? O sea, yo te digo la verdad, a veces me parece que nos toman por tontos, ¿no, Anaí? Sí, bueno, pero también quizás lo podemos dejar para otro momento, para otro encuentro, pero también cuentan con una de las poderosas armas que son los medios de comunicación. Que claro, ocultan, así como ocultaron lo que pasó en Ucrania, que nadie supo más nada desde el 2015 hasta ahora, y ocultan todo, tergiversan, ¿no? Entonces, por favor, puestos de trabajo, pero por favor. Pero yo estaba pensando, ¿no? ¿Cómo
el sometimiento de Europa, que a mí no me deja llamar la atención, a Estados Unidos, pero se están agarrando una balsa que se está hundiendo, o hay un estado de negación psicótica, diría yo, pero es increíble, o no se dan cuenta que está surgiendo un nuevo mundo. Bueno, y hoy, no sé si me mandaste un mensaje o quién me mandó, que decían que el secretario de este país, secretario de Estado Blinken, no se quería sacar una foto en la reunión de ministros en el G20 porque estaba Lavrov, por favor, realmente sí. Tanto miedo le tienen, tan poderoso Lavrov, y sí, la verdad que lo es. Yo creo que estamos viendo, vuelvo a decir, la decadencia de un imperio, el surgimiento de otro, pero estas transiciones son muy peligrosas y dolorosas sí. Para millones de personas, Ramiro. Para sí. Millones de personas, y repito, todos esos agricultores que tenían una vida hasta hace poco bastante, digamos, clase media, bueno, ahora estaba escuchando a los italianos, diciendo de todo, están también con sus tractores en la ruta, italianos, polacos, españoles, alemanes y holandeses. Países que en general tienen un buen pasado, ¿no es cierto? O tenían. Por eso digo, esta cosa de entre el mundo que están haciendo y el otro que se está terminando, y vamos a tener que ver muchas cosas todavía. Y en contraste con eso que estás diciendo, por ejemplo, Alemania comprometiendo 100.000 millones de euros para gastos militares. Boris Johnson, que ahora renunció, diciendo que tenían que tener un ejército muy poderoso para poder combatir a Rusia. Sí. Sánchez tomando 1.000 millones de euros de una partida, digamos, de emergencia para que no pase por la ley del Congreso para destinarlo a armas, y todos cumpliendo lo que les había pedido Donald Trump, que el 2% del Producto Bruto Interno en una crisis social como la que vos estás marcando vaya destinado a las armas. O sea, más armas, menos gasto social. Creo que es una Europa que ha perdido totalmente la brújula, por lo menos con la esperanza que nosotros teníamos cuando ellos eran los abanderados del bienestar social en los años 80, ¿no, Anaí? Exacto, eran, pero sí, la brújula, los que encontraron la brújula parece que son las clases trabajadoras y la gente del campo. Me parece que ellos saben muy bien a dónde van. Y yo creo que es muy importante. Por eso acá estamos viendo cosas impensables con lo que comenzaste vos diciendo, esto del asesinato del ex primer ministro japonés, con la renuncia de Boris Johnson, que parecía que estaba ahí, que nadie lo podía sacar, imparable. Bueno, estamos viendo, creo que un poco, yo diría, volver a la conciencia de los pueblos trabajadores, ¿no? La conciencia de clase, que es muy importante. Pero bueno, sí, vamos a ver, van a pasar muchas cosas. Pero yo creo que, volviendo al tema de la OTAN y volviendo al tema de lo que está conformando el nuevo mundo con Rusia y China, Irán, Turquía y Pakistán, bueno, está muy, muy interesante para observarlo, y bueno, vamos a tratar nosotros de hacer nuestra contribución en estos encuentros, ¿no? Anaí, te propongo que ese tema ya nos comprometamos y lo dejemos para el próximo encuentro nuestro, en el cual tratemos esto. ¿Cuál es el otro bloque, que ya no es más un bloque, digamos, comunista de la cortina de hierro como se tenía hasta los años 90, sino que es una cosa, parece mucho más compleja, mucho más multipolar y hasta te diría mucho más rica en idiosincrasias, porque hay diferentes regímenes políticos que están en esto y diferentes hasta etnias, te diría, y pueblos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si lo dejamos eso para la próxima y nos despedimos por aquí? Sí, perfecto, muy, muy interesante, y bueno, ojalá aportemos nuestro grano de arena, que la gente entienda un poco más lo que está pasando en este convulsionado mundo. Un gusto, Anaí, hasta la próxima. Hasta la próxima.